está bien construido, tiene mérito. Y ahora va a intervenir Parra, que entre ellos hemos hecho todo el campo, pero lo va a poner, que es jornalero, ¿sabes? De esto más que yo, ¿no? Bueno, buenas tardes ya. Esto es una continuación de la ponencia que acaba de explicar Rafa, por cierto, muy buena. Esta es una continuación de la misma. Aquí en esta parte que ha puesto Rafa, la que no aparece es la Guardia Civil. En esta segunda sí aparece la Guardia Civil. Algunas personas, cuando acabemos de leer esta ponencia, si no se lo creen, sobre todo las personas que no son de campo, porque yo sé que hay compañeros aquí de campo que sí saben cuál es la realidad del campo, pero también hay personas que son de ciudad y la verdad es que les va a parecer raro, ¿no? O por lo menos increíble. El martes tenemos convocado a 78 trabajadores precisamente por eso, ¿no? Porque no se les paga cuando van a trabajar de diferentes empresas, ¿no? Bueno, después de la primera parte, perdón, se me ha olvidado lo más importante, la gafa. Bueno, después de la primera parte de la ponencia presentada por Rafael, haciendo un recorrido histórico hasta nuestros días de las relaciones de producción entre las clases sociales del campo andaluz, creo que tenemos que quitarnos el sombrero ante esta parte de la ponencia y que debemos elogiar el trabajo realizado. Esta segunda parte de la ponencia vamos a intentar describir cuál es la situación jurídica laboral de los jornaleros del campo y dar propuestas de carácter reivindicativo para transformar la realidad social que tenemos en este momento de nuestra historia. Tenemos que decir que el jornalero, por extensión del término, hacemos referencia a la jornalera. No tiene la misma situación jurídica laboral que el trabajador acogido al régimen general de la Seguridad Social, empezando por la propia relación laboral. El jornalero habitualmente no tiene contrato de trabajo. Por poner un ejemplo, en el convenio provincial del campo de la provincia de Córdoba, hasta el anterior convenio colectivo para exigir el contrato por escrito, había que llevar un mes trabajando. Ahora vino UGT y tuvo la desfachatez de firmar que a partir de los 3 meses. En esto hay que decir, hace aproximadamente un mes, nos llamaron de una cuadrilla del campo, en el término municipal de Mosuelo, y donde el patrón pues, los había echado porque decían que no estaban rendiendo lo suficiente, o que tenían quien se la hacía el trabajo, que en este caso era la recolección de la cebolla, que se la hacía mucho más barata. Y claro, lo echó. Entonces nos llamaron y nosotros ahí no podíamos hacer nada, porque efectivamente, como no tienen la obligación de mantenerlos trabajando, el empresario está abierto a echarlo cuando le da la gana. Lo echó, le hicimos un piquete para que les pagaran y le pusimos una denuncia en la Inspección de Trabajo. Les pagó, lo echó también y metió a otra gente que después lo estaba explotando. Los tenían sin declarar. Claro, de esa forma le salía también mucho más barato el precio de la recolección de la cebolla. A este hombre ha mandado a la Guardia Civil, a la secreta, ha estado en su casa. Me llamó bien asustado. Me dice, Parra, que ha venido la secreta a mi casa, ¿qué pasa aquí? Ya, nada, tú quédate que yo ahora voy a hablar contigo. Y lo pude tranquilizar y bueno, ya está, pero ya estaba pensando incluso de quitar la denuncia porque había firmado la denuncia que mandamos a la Inspección de Trabajo. Ahí aparte de la Guardia Civil, pero aparece mucho más casos. Bueno, como decía, a partir de los 3 meses es cuando el patrón tiene obligación de hacer el contrato por escrito. El jornalero no tiene descanso intersemanal, porque trabaja cuando el patrón lo manda, pero es que después de 5 o 6 días de trabajo el patrón lo paga sin trabajar el día y medio mínimo que establece el Estatuto de los Trabajadores. Y viene UGT, que ha conocido esto porque sabe que era una reivindicación que CTA tenía para el actual convenio y firma que todo va incluido en el jornal. Aquí también tenemos que decir que a la firma del convenio que de 2013, nosotros CTA hicimos sobre 3.500 revistas informativas donde reivindicábamos cuáles eran los puntos donde tendrían que negociar para el próximo convenio, este que tenemos ahora.
Entonces, todo aquello que nosotros pusimos, que había que negociar en la mesa de negociación, UGT lo firmó. Y lo que hizo fue legalizar la ilegalidad. Como decía, todo forma parte del día de trabajo. El jornalero no tiene vacaciones porque cuando trabaja, si tiene días cotizados, se lo paga de ayuda por desempleo, pero los días trabajados deben de generar unos días de vacaciones pagados por el empresario. Eso no existe en el campo andaluz. El jornalero no tiene indemnización por contrato temporal, ni recibe liquidación, y en el 50% de los casos no tiene ni nómina. El jornalero no tiene prestación por incapacidad temporal, en muchísimos casos porque el tránsito al régimen general de la Seguridad Social, ahora en el sistema especial agrario, es decir, los nuevos jornaleros necesitan tener 180 días cotizados en los últimos 5 años, y muchísimos no lo tienen porque no pueden cobrar prestación por incapacidad temporal, es decir, no se pueden poner enfermos. En definitiva, en la España del siglo XXI, en la Andalucía del siglo XXI, en el campo andaluz, en el campo de las subvenciones y con nuestros impuestos a los grandes terratenientes, los trabajadores y trabajadoras del campo son unos trabajadores sin derechos, desposeídos de tierra y de derechos. Pero existen más factores que esclavizan al jornalero. El trabajo en el campo tiene una organización especial. Los manijeros son los que contratan a las cuadrillas y en muchas ocasiones quienes les pagan. Es decir, en realidad, unos cargos intermedios de las explotaciones agrícolas tienen la capacidad de contratar a los trabajadores y después muchas veces les pagan en mano. Y claro, entre mano y mano se pierde la propina para el manijero. Se aprovechan de que muchos jornaleros no pueden tener cuenta bancaria porque tienen todas sus propiedades embargadas. Pero en el campo o en el sector agrícola no existe el despido objetivo, ni improcedente. Existe el despido de no vengas mañana. Aquí no te quiero, en mi casa o en mi cuadrilla. Y si protestas, ya sabes que tienes cruz y raya. Entre los manijeros se encargan de desprestigiarte y no te cogen para trabajar en ningún sitio. Es decir, el régimen laboral es de esclavitud y se habla en España de democracia. Y el sinvergüenza de Rajoy de libertades será para los ladrones del Estado. Para los únicos que existe la libertad, porque para los jornaleros y los trabajadores no. La jornada y el destajo ya no existen. La jornada de destajo se llama al camión. Para los que no sepan, o no sean del campo, lógicamente, el camión es un trabajo de destajo que no está reconocido en convenio. El trabajo de destajo en el convenio provincial del campo solamente está reconocido en el caso de la aceituna, solamente en la parte de balance, porque le llaman una costumbre histórica, y también en el ajo. En el resto de la recolección, en el convenio provincial del campo no está reconocido el trabajo de destajo. Entonces, como decía, el camión es porque tienen que ir una serie de personas y llenar un camión un camión que se puede llevar entre 22 o 24 mil kilos de grano. Independientemente de lo cundible que esté la nada, que está muy buena, mandan menos personas, se ahorran sueldo, pero van siempre, hay cuadrillas incluso echan hasta 12 horas de trabajo para ganar el salario. Eso es lo que se llama al camión. Cuando le preguntan dónde está, pues está trabajando al camión. Al camión es que tienen que llenar el camión entre las personas que vayan. Mientras no lo llenen, no se van. Si se van, no les pagan. Y cada vez con menos gente. Lo que decía antes, ¿no? Cada vez con menos gente. Van restando personas porque sí se van restando sueldo y ganando sueldo. Para ellos, claro. No existe hora de empezar ni hora de terminar. El destajo se paga en la cebolla y en la aceituna. Destajo que está prohibido. Como decíamos, se paga por kilo recolectado, pero es que los kilos en muchas ocasiones no se pesan. Por ejemplo, en la aceituna del verdeo, la caja dice que tiene 16 o 17 kilos, cuando casi pesa 20 kilos. Además, pagan al final de la recolección. Y cuando ajustan la media, como decimos, a destajo máximo, lo máximo que se cobra son 30 euros al día. Es decir, un sistema de explotación brutal. Por supuesto, con un incumplimiento de los convenios colectivos y existiendo una actuación delictiva por parte de la patronal, muy generalizada.
Aseveración que para que nada esté siendo perseguida ni por la Inspección de Trabajo, por muchas denuncias que hayamos puesto, más de 200 en los últimos 3 años, ni por la Guardia Civil, que en teoría está para perseguir los delitos, pero las subdelegaciones del gobierno solo les manda a perseguir al que se lleva un saco de aceitunas para dar de comer a sus hijos, porque no tiene nada, y no a los que cometen los delitos contra los derechos de los trabajadores. A eso solo les puede sancionar la Inspección de Trabajo o la Fiscalía, pero como ni uno ni otras quieren, no hay nada que hacer. Los trabajadores del campo no existimos. Tan así es que la legislación sobre los delitos contra los derechos de los trabajadores apenas son 4 artículos del Código Penal, el 316 y siguiente. Las jornadas en los almacenes también, en muchas ocasiones son interminables. De hecho, existen 2 factores importantes. En muchos casos se dobla el turno. En Fuente Palmera hay un gran almacén especialista en esto, que no vamos a poner aquí el nombre, porque los lugareños tienen terror al denunciar estas prácticas. En Montalbán también existen más de uno, y esto es una práctica exigida por los empresarios, porque así se ahorran un turno en el pago de la seguridad social. Es decir, 2 jornadas le salen por el precio de una, la seguridad social. Pero esto no lo ve ni la Inspección de Trabajo ni la seguridad social. El fraude millonario de euros que muchos empresarios agrícolas, casi todos, están haciendo a la seguridad social. Lo más interesante es que en Montalbán existen ahora, menos a partir de las denuncias que interpusimos este sindicato y de un vídeo que hicieron los propios trabajadores de los almacenes, llamado curiosamente Ajoerte, por eso del ajo. Los empresarios de los almacenes no necesitaban financiación del banco, compraban la materia prima y pagaban con el dinero de los jornaleros. Y una vez que liquidaban la producción, le pagaban a los trabajadores, es decir, que le pagaban a los 6 meses. Y ya sabéis la política que hay, si te interesa bien, y si no, a la calle. Se da el caso que ante el impago de empresarios en un almacén de Montalbán pusimos una denuncia en la inspección, y fue la inspección y le pidió los recibos firmados, al haber cobrado los jornales. 2 días antes se lo hicieron firmar a todas las trabajadoras, evidentemente, sin haber cobrado. 2 que se negaron fueron a la calle, pero cuando vinieron a CTA y le dijimos que de denunciar, estas 2 se negaron, porque si tiraban para adelante iban a echar también a sus familiares que estaban trabajando en el mismo almacén. Todo esto es una realidad y seguro que nos quedamos cortos, lo puedo asegurar. Después hay otra cuestión, en los almacenes que no tienen hora de entrada y hora de salida. Si necesitan preparar un pedido puntual que tiene que estar en Francia al día siguiente, hay almacenes que te llaman a las 2 de la mañana, a las 1 o a las 4, da igual, cuando a ellos les venga bien. Resulta curioso como el presidente de la patronal, Asaja, dice públicamente, sin cortarse y sin darle vergüenza, ser el presidente de Asaja. Eso es sinvergüenza. Sin darle vergüenza ni nada de esto, que a él las organizaciones representativas del sector, que según él son Comisión Obrera y UGT, no le han dado ninguna queja, ni han puesto ninguna denuncia. Pero ¿cómo van a poner denuncia? Si al campo y a los pueblos no van nada más que para dar cursos pagados por la Junta de Andalucía y la Unión Europea, si no van nada más que para negocio, y que todo esto nos lo estamos inventando los CTA, que según el Fernández de Mesa, no tenemos representación en ningún sitio. Y él la tiene, su organización patronal sí tiene, sin representar ningún tipo de elecciones, y cogiendo subvenciones de dinero público como un río de dinero que se lo facilitan los gobiernos del PP y del PSOE. Son varias las fórmulas que los caciques han inventado en los últimos tiempos para explotar de forma esclavista a los jornaleros y jornaleras. En Cabra, en la regulación del ajo, la fórmula es que entran a trabajar como si fuesen a la rebusca. Pero evidentemente el ajo no se lo puede llevar, se lo compras al patrón a 1,20 la caja, de 20 kilos, cuando el convenio, que ya está rebajado, es 1,60 la caja, de 20 kilos. Aquí también hay que decir, esto fue una de las rebajas que hizo en el último convenio, que también firmó UGT, esto lo firmó UGT con Asaja, que estaba a 2 euros la caja y la han bajado a 1,60. Esta es una de las muchas
de las muchas cosas que nos robaron en el último convenio, con la ayuda de lo que nos permiten, que es de VT. Lo mismo le pagan a fin de temporada y le apuntan a la seguridad social cada 3 días. Es decir, que si las personas no cogen los kilos que ellos quieren, no cotizan a la seguridad social. La cotizan, pero de cada 3 días que van, le cotizan un día. Y ahora llegaremos un poco más adelante por qué pasa esto. Evidentemente, todos lo sabréis, ¿no? Es porque tanto la inspección de trabajo como el gobierno se lo están permitiendo, ¿no? Por supuesto, nadie se atreve a hablar. Ahí trabajan unas 800 personas. Esto es en Cava, en Huerta Baja. Ahí tuvimos una movida buena con esto. Mano de obra extranjera y esclavizada. Para imponer este tipo de condiciones de trabajo, traen trabajadores extranjeros, cuyo salario mínimo interprofesional está 3 veces por debajo del nuestro, que ya es bajo. Entonces, eso les permite pagarle entre 20 y 30 euros al día, no darlos de alta en la seguridad social. Hay lugares como en Santalla, en Gajo, que abajo me río porque es curioso. Allí había, no sé, 300 personas trabajando en el lago. Esto está entre Santalla y San Sebastián de los Ballesteros. Y eran pakistaníes, ¿no?, que estaban pagando a 10 euros el día de trabajo. Esclavitud pura y dura, ¿no? Trato de blanca, ¿no? Social. Hay lugares donde Santalla, como decía antes, eran pakistaníes, le pagaban 10 euros al día. El grueso de los trabajadores extranjeros son rumanos. Muchos vienen por familias amplias y hacen el trato de la cosecha. Así es como funciona, ¿no? Estas personas funcionan así. Van y tratan la cosecha y la verdad es que les da igual lo que les paguen porque siempre ganan más que su país. Si la naranja, para cumplir el convenio, hay que pagar una media de 12 pesetas, y decimos estos 12 pesetas porque no solamente el kilo, no solamente las 12 pesetas que es lo que cobra el trabajador, sino paga también lo que son las jornadas reales, ¿no?, la cotización de la seguridad social. Si la media de 12 pesetas el kilo, a ellos llegan a pagársela hasta 3 pesetas. Esto es un dato fiable, esto es un dato que lo cogí yo personalmente. A 3 pesetas el kilo. Va a ser un desastre, de vergüenza. Todo esto se puso en manos de la Fiscalía y esta dijo que eso era una cuestión muy esporádica y que no entraba en una investigación general en el campo. Después de 8 municipios de la Vega de Huelva y la provincia de Córdoba, los plenos han votado una moción presentada por CTA, donde se describe todo esto. Nosotros presentamos una moción en los 8 municipios que componen la comarca del Bajo Guadalquivir y salió positiva en todos los ayuntamientos. El PP lo votó también. Esto le decía yo a este hombre de Asaja, porque no se le puede llamar señor. A este de Asaja, al de mesa pues se lo dije en la rueda de prensa. Bueno, pues lo suyo, incluso el PP votó la moción, que son los suyos, ¿no? Tan solo votaron 2 del PP en contra, que fue la victoria, y 5 de Palma se abstuvieron. El resto, yo calculo que había sobre el 25% de la comarca eran de PP, también reconoció esta iniciativa de CTA. Pues por algo será, ¿no? Bueno, pues esto me dice, no, que no lo estamos inventando. Bueno, no hay justicia para los jornaleros y jornaleras. En los 3 últimos años hemos puesto más de 200 denuncias en la inspección de trabajo. Efectivamente, la que pusimos en junio de 2015 contra la empresa de Cabra de Ajo, que era la que hacía anteriormente referencia, nos contestaron en diciembre diciendo que se habían presentado allí y que no se estaba recolectando, es decir, que van cuando ya se ha terminado el trabajo. Eso nos ha pasado también curiosamente en la provincia de Sevilla, donde mandamos también una denuncia a la inspección de trabajo porque vinieron trabajadores y nos dijeron que, bueno, pues lo estaban explotando. Y pusimos una denuncia y creo que la pusimos en mayo. Claro, si estábamos recolectando cebolla. Y contestaron en noviembre diciendo que habían estado allí y que cebolla no había. O sea, la voluntad que tiene es risa, pero hay una realidad. La voluntad que tiene la inspección de trabajo es tremenda, como la de los empresarios y como la de los políticos. Interpusimos una denuncia. Bueno, lo que la inspección de trabajo es un escándalo público donde los patronos se sienten totalmente protegidos, por supuesto con la complicidad de UGT y de comisiones obreras. Interpusimos una denuncia a 43 empresas por los atrasos del convenio. La jueza, sin ningún fundamento jurídico, nos dijo que no estábamos legitimados. Fuimos al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
nos dio la razón y nos dijo que sí estaba legitimado y que el juzgado de primera instancia de lo social tenía que entrar en el fondo del asunto. De eso hace un año. Y eso que la jueza cambió, por suerte, y el titular ahora es otro. Ahí está dormido sin juzgarse. Evidentemente no quiere sentar por tener empresas en el banquillo. Esto hay que decir que sí, que últimamente hace pocos días recibimos la notificación de que finalmente vamos a conseguir, después de 2 años, de que se acelere el juicio, el 21 de julio. Lo digo para que, bueno, porque alguien verá también el vídeo que estamos grabando y que dice que tendríamos que estar muchos trabajadores y jornaleros del campo, ¿no? Para que el juez vea que los sindicatos STA no se está inventando nada. Y ahí es donde estamos. Bueno, pues ya la política de empresa buscan sentencia inaplicable. Cuando salga la sentencia, si sale algún día, pensábamos que no iba a ser la mayoría de las empresas o no existen porque han cambiado de nombre o se han ido o les hacen firmar, en el caso de los almacenes o en el caso de las mujeres trabajadoras, firmar el recibir. El día 19 de julio de 2014, en el kilómetro 18, esto también fue curioso, eso fue en una asamblea que dimos en Montalbán. El día 19 de julio de 2014, en el kilómetro 18 de la carretera Córdoba-Málaga, cuando nos dirigimos a una asamblea en Montalbán, en el coche del sindicato íbamos 3. Un Mercedes intentó tirarnos de la carretera, poniéndose a la altura de nosotros y pegando un volantazo hacia nosotros. Lo denunciamos en la Guardia Civil y nos han llamado ni para preguntar ni cómo fue. Esa es la justicia que hay en Andalucía para los jornaleros y jornaleras y para los militantes de este sindicato. Seguridad social del régimen agrario. Hay 2 cuestiones de la ley que permiten la corrupción de la patronal en el campo. En cuanto a la seguridad social, uno es que permiten dar de alta en la seguridad social hasta las 12 de la mañana. O sea que un trabajador puede empezar a trabajar y no está dado de alta. Hasta las 12 de la mañana les permiten estar sin estar de alta. Eso es una de las trampas que tienen, no para cubrirse. Cuando en el régimen general, para comenzar a trabajar, hay que estar dado de alta. Y otro es que los habituales fijos discontinuos permiten que se dé de alta al principio de mes. Y los días de alta durante el mes se comunican al final del mes por el empresario. Es decir, que una persona, lo que está pasando en el campo, lo digo para que no lo sepan, pues a muchos trabajadores lo que les cotizan es un día de trabajo, o 2, porque no les pagan más. Porque como cotizan a final de mes, dicen que esto lo que ha trabajado, 2 días. Eso es lo que estamos intentando cambiar. Ojalá lo consigamos. Cuando se habla de corrupción en la compra de peonada, que también lo habréis escuchado, ¿no?, alguna vez, cuando se habla de corrupción en la compra de peonada, los únicos responsables son los empresarios, porque son los que dan de alta a los trabajadores. Por lo tanto, el fraude no lo pueden hacer los trabajadores, lo hacen los empresarios, que son los únicos que pueden hacer las altas y a quién y cuándo. Esa persecución sí que la están haciendo el SEPE, antiguo INE, contra los jornaleros y jornaleras, que están acusando incluso por lo penal a centenares de jornaleros y jornaleras por la compra de peonada, cuando los únicos responsables son los empresarios. El tema de las 35 peonadas es también una tenaz represora del sistema de la seguridad social contra los jornaleros, puesto que hay jornaleros y jornaleras que están dispuestos a trabajar de balde para poder conseguir los días. Esto yo también lo puedo corroborar esto. Yo conozco personas que han trabajado gratis, porque le coticen el día de trabajo. Esto se está dando también. Esto es increíble. Porque si no, no tienen para comer, porque no les dan trabajo. Por eso los días los venden. Algunas empresas a 22 euros el día. Primero nos lo apuntan y después los venden. Primero nos lo apuntan y luego lo venden. Luego primero se está ahorrando el dinero y luego están cogiendo, en algunos casos, yo conozco casos hasta de más de 30 euros por cada día. Esto está pasando en el campo andaluz. En el campo de la Susanita, de la Andalucía y para además, a los empresarios, por recibir las subvenciones de la PAC, de la política agraria común, solo se les exige tener terreno y frutales. Y son muchísimo más dinero público que el llamado PER. Pero a los jornaleros, si se les exige 35 peonadas, el pase de los trabajadores del campo al régimen de la seguridad social va a significar un retroceso tal en las condiciones de protección social de los jornaleros terrible. El 98% de los trabajadores del campo son eventuales. Un jornalero, para conseguir 15 años cotizados en la seguridad social, si trabaja 3,
4, 5 o 6 meses al año, como mucho, necesitará, en caso de meses, 30 años para alcanzar los 15 años cotizados. Y si trabaja 3 meses, necesitará 60 años cotizados para alcanzar el mínimo exigible, con el 50% de la base reguladora de la pensión. Este es otro caso también sangrante. Para cobrar el desempleo necesitará un año continuo de trabajo. Si trabaja 3 meses, como es el caso de la aceituna, normalmente se hace 3 meses de trabajo en la aceituna, pues necesitará 3 por 4, 12, necesitará 4 años para poder cobrar 4 meses de desempleo. Ese es el cambio. Decir que nadie en el futuro va a conseguir tener derecho a una pensión contributiva. Pero es que esta falsa integración ha sido firmada por Comisión Obrera y UGT. ¿Pueden explicar en qué consiste la ventaja?